Estamos hoy a día 3 de marzo del 2025, estamos junto a Oscar Lombardo en su residencia, estamos junto con su esposa Norma y vamos a hacer una primera entrevista a Oscar a partir de un poco de que me narre sobre los inicios de la apicultura en el partido de Balcarce. Así que primero muchas gracias por el espacio, Oscar, y la primera pregunta que le quiero hacer es ¿cómo empezó con esto? Digamos, cómo empezó con el tema de la apicultura, si había apicultores en su familia, si usted fue el primero y cuál fue el motivo que le dio pie para empezar en el sector. Bueno, mira, en mi familia no había nadie en la actividad. La actividad empezó por el padre de mi esposa. En ese momento era mi novia. Estábamos en un almuerzo, él era contador, tenía una oficina contable y tenía un cliente, un chacarero, un pequeño chacarero que andaba a los tumbos económicamente y siempre andaba ahí. Hasta que un día empezó a trabajar con un apicultor y empezó a poner sus colmenas. Y cuando empezó con las colmenas, empezó a andar mejor económicamente, salió de las deudas que tenía y demás. Y el padre de Norma le dice, ¿por qué no empiezan ustedes? Son jóvenes, empiezan con las apiculturas a ver qué pasa. A mí mucha gracia no me hizo porque yo cuando era chiquito me habían pegado esos mangangá, cabeza amarilla, y a mí me quedaba la apicultura, que me picaban los bichos. Bueno, ella fue la que siguió insistiendo, y en más o menos un mes y pico ya estábamos empezando con la actividad. ¿Recuerda qué año era más o menos? En el 73, comienzos del 73. Así fue mi comienzo. Nunca pensé que iba a vivir de la abeja. Lo tomé como algo para complacerla a ella, a ver qué pasaba. Estuvimos 5 años pagando derecho de piso. No sacábamos una moneda de la poca miel que sacábamos. Y a los 5 años me di cuenta de que eso me estaba dejando algo de dinero. Y lo tomé como actividad. A Dios gracias, hasta el día que lo dejé, a mis 63 años creo, que dejé la actividad, me dio el 100% de satisfacción, en todo sentido. Y como te decía hace un rato, la gente linda que me permitió conocer esta actividad, aparte de la parte económica, que a Dios gracias no me puedo quejar. Pero la gente que me permitió conocer la apicultura, las satisfacciones que me ha dado fue hermoso. ¿Y recuerda dónde empezó? Si empezó, digamos, acá en Balcarce y con cuántas colmenas empezó. Acá en Balcarce empecé con 10 colmenas. Bien. 10 colmenas. Y algunas, no todas, porque algunas no llegábamos a juntar para los cajones, con los cajones de manzana entraban 8 cuadros. Eso me lo dijo don Moisés Katzenelson. Usted pruebe así. Dice, lo que le da ese año de miel, se compra una cámara de cría. Y así lo hice. Empecé con 10 colmenas. Y terminé la actividad, cuando le dejé las colmenas a mi yerno, con cerca de 800. Nunca me empeñé ni saqué créditos. Siempre lo hice con lo que me daba la abeja. Nunca me empeñé en toda mi vida. Y no me pude quejar ni me puedo quejar. Bien. Y un poco en relación a esto de cómo empezó con el tema de la apicultura, ¿qué dedicación le daba? ¿Al 100%? O sea, ¿tenía su trabajo? Sí, no. Bien. Le daba porque yo me dediqué un poco a la música, después me dediqué a la pintura artística y bueno, después me dediqué a la apicultura y me dediqué de lleno a la apicultura. Obviamente que ya te digo, 5 años yo estuve pagando derecho de piso. Pensá que tenía 20 años, que no era ningún chico obviamente, pero solamente me dediqué a la apicultura. Mi único trabajo, así en forma independiente, fue la apicultura. Bien. ¿Y cómo era en ese momento hacer apicultura? Era una belleza. Lástima que en ese momento tenía pocas colmenas. Si en ese momento hubiera tenido las colmenas, vamos a ponerle 500 colmenas, los rindes eran extraordinarios.
los rindes eran espectaculares. Uno ponía una colmena en cualquier lugar y le llenaba alzas de miel. Bien. Ahora, llenar una alza de miel, tenés que alimentarla, curarla, hacerla, seguirla. Antes lo hacía, la ponía. Katzenelson siempre me dijo, déjele siempre una alza de miel a la colmena. La última alza de miel no se la saque. Vos le decís a un apicultor ahora y le sacan hasta de la cámara de cría. Y yo siempre le dejaba una alza entera de miel. Se la dejaba sin rejilla, dejabas en fines de febrero, no antes de fines de febrero, con una colmena de 2 cuerpos de abeja, el alza completa de miel. Ibas en septiembre, fines de septiembre, estaba el alza de miel, salvo un pequeño círculo en 2 o 3 cuadros del medio de cría, después ya todo miel y abeja, no había mortandad. Había mortandad, pero de 50 colmenas se morían 2 o 3, no había más muerte. En esa época no había varroa, no había loca americana, lo único que había era loca europea, pero la loca europea con oxitociclina la curabas, no había ningún problema. Hoy le dejamos una alza de miel a la colmena y se la come, toda. Ha cambiado la apicultura de cuando nosotros trabajábamos ya en el 70 y el 80 era una cosa. Después empezó, en el 80 y pico empezó el varroa y ahí empezaron los problemas. Y después cuando empezó la loca americana, ni hablemos. Bien. Y un poco lo que le iba a preguntar es, ¿qué apicultores recuerdan marcarse para cuando empezó? De acá, cuando empecé, estaba un tal Germinal Fernández, que fue la persona a la que se refería mi suegro, que empezó ahí, en base a lo que él, la experiencia de él, nosotros empezamos. Y después, ya te digo, estaba Scarpato, Antonino, sí. Antonino, estaba Juan Mancino, César Farasi, está muerto también, Aníbal Carbone, también falleció, y no recuerdo más. Después vinieron, por ejemplo, después arrancaron como Daniel, muchísimo, ahí a los 3, 4, 5 años arrancaron eso, pero lo que yo me acuerdo cuando empecé estaba Scarpato, Juan Mancino, Farase, y después había apicultores que era, por ejemplo, Manfredi, que está en actividad todavía, sigue el hijo, que trabajaba a Avellaneda Huergo, un apicultor de Buenos Aires, que estaba en actividad en ese momento, pero apicultores acá locales es lo que te digo, y ya te digo, lo que quedamos somos 2 nada más. Bien, claro, de la vieja guardia. De los más viejos, eso me delata la edad. Sí. Y hacían un trabajo diferencial, digamos, diferenciado entre estos primeros que usted me mencionó a usted. ¿Sentía que había una diferencia en el tratamiento de las abejas o el cuidado? Mirá, en esa época el tratamiento de las abejas, al no haber enfermedades, vos ponías una colmena y la colmena sola funcionaba. Claro. Al principio acá había una abeja que se llamaba la abeja criolla. La negrita era una peste, era terrible, malísima. Eso se fue eliminando con el cambio de reina. Nosotros empezamos comprando reinas a la cabaña Pedro Bober. Ah, sí. Eran unas reinas muy buenas. Y Katzenelson, siempre lo voy a nombrar él porque él me daba indicaciones. En esa época tenía 50 años de apicultor y era un enamorado de la actividad. Él me decía, usted compre buenas madres, déjelas un año a ver cómo funciona. Y de ahí de la mejor saque hijas. Y después saque nietas de las mejores. Y de sus colmenares, márquelas las mejores y de ahí elija las mejores y de ahí haga hija. Que se aclimaten al lugar. Eso lo hice como 40 años. Fui seleccionando. No te veo decir que logré la super abeja normal. Pero siempre fue una abeja buena. Con mansedumbre, digamos. Mansedumbre, después tenías que buscar, cuando apareció la peste esta de la loca americana, había que seleccionar abejas que fueran más resistentes o que limpiaran, sobre todo limpiaran. Y cuando elegía las madres, yo seleccionaba, iba con un crayón y seleccionaba, por ejemplo, 15 colmenas, las marcaba. Había que
enfriar o matar 10 centímetros cuadrados de cría para ver cuál limpia. Bueno, yo no podía, no tenía un freezer en el campo. Había hecho un cuadradito de madera lleno de clavos finitos, entonces rompía 10 centímetros en cada panal, en todas las colmenas que había elegido. Hoy a las 10 de la mañana hacía eso. Iba mañana sobre ese horario y me fijaba cuáles habían limpiado mejor. De ahí elegía las mejores para madres y así lograba una abeja limpiadora. Miraba cómo estaban los pisos, si estaban limpios. Generalmente las colmenas que limpiaban mal, los pisos estaban limpios. Vos veías todas las colmenas iguales, rebalsaban abejas por todos lados, pero una estaban limpiando y la otra ya no había limpiado. Y de ahí sacaba las madres para seleccionar. Y eso lo hizo durante muchos años. Cada tanto compraba madres, las elegía, las dejaba un año, las elegía, las hijas, la nieta, la bisnieta, y así hice el plantel de abejas. Bien, bien. Un poco relacionado con esto, con el tema de la técnica, había, digamos, en ese momento, cuando en el 73, cuando usted empezó, apicultores rústicos en la región, o quedaban, ¿no? Apicultores rústicos no, había gente que tenía unas colmenitas en la casa rústicas. Bien. Pero un apiario rústico yo no conocí. Bien, bien, No. bien, no vio, digamos, bien. Y cuando refiere al tema de las técnicas, ¿había información? Imagínate, en esa época no había internet, no había nada. La información que había era por cursos que hacía. Bien. Ese, un montón, te podría mostrar los certificados que tengo. Eso era la información que yo tenía. Y aprendí bastante porque había gente capacitada que te enseñaba. Sobre todo, Katzenelson, hice varias charlas con él. Y un tipo que no te ocultaba nada. Era la persona que se brindaba. Era simple, sencillo, no te buscaba problemas. Y la capacitación era la experiencia. Tenías que... A prueba y error, y así fui aprendiendo. Me mandé toda la vida, las macanas te las mandas siempre, pero las primeras eran más complicadas y bueno, fui aprendiendo así. Bien, ¿y había difusión entre los apicultores de acá de Balcarce? Es que éramos muy poquitos, Claro. Éramos Se corría la bola. 7 u 8, no había que vos, como ahora, que vos ahora tenés un montón de gente, están divididos en grupitos y demás, pero hay muchos, pero antes no. Y toda la comunicación que había era por carta. Lo que tardaba. Dios mío, Dios mío. Bien, y en ese momento, ¿desafíos había? ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, la producción o la comercialización de la miel. Mirá, la comercialización siempre fue fluida, nunca fue una cosa que te la tenías que comer. Bien. Yo cuando sacaba ya, que empezaba a llenar tambores, muchos los he vendido sueltos acá en mi casa. Bien. Pero nunca hubo problema de comercialización. Había diferentes puntos a donde acudir, pero el precio de uno, de otro, pero no, nunca hubo problema. Después empezaron con los problemas, que el dumping, que esto, que el otro, pero en ese momento no había nada. Te digo más, la vendía en negro, esto es ilegal, decimos. Sí, con fraccionamiento. Claro, la vendía en negro y te la pagaban. Es increíble, increíble. ¿En dólares? Claro. O en pesos? Al contado. Claro, sí, claro. Eran épocas que el apicultor iba a decir, pero este viejo que está diciendo, era otra cosa todo. Y te estoy hablando tampoco del neolítico, estoy hablando de tantos años. Y era así la cosa. Producía muchos kilos por colmena, la podías vender. Está bien, el precio quizá no era como ahora, el precio era más bajo, pero ¿sabés cuál es la cosa? El precio era bajo, pero había tanta producción que vos lo compensabas con tambores, precisabas uno, precisabas dos, precisabas tres. Había tanta miel que podías compensar el precio bajo que había. Pero siempre se pudo vender bien. Y respecto un poco de la flora apícola, era abundante. No había herbicida, el herbicida que había era muy poco. Los trigales estaban a veces amarillos del nabo arriba porque no lo curaban. ¿Sabés lo que trabajaba la abeja? Acá empezaba el cardo negro. Sí. En octubre más o menos, y ahí empezaba a haber miel. Empezaban a blanquear las colmenas. Y no se cortaba
la entrada, porque como no lo cortaban, no lo trituraban, parece que yo estuviera mintiendo, pero los apicultores de mi época se acuerdan de eso. Había miel en diciembre, en las fiestas, ya había muchas colmenas con 2 alzas de miel. En diciembre. Ahora arrancan el 10, 15 de enero, ahí nomás, depende del año. Sí. ¿Y en promedio cuánto sacaban? Y en promedio, En tambores, digamos. en kilos por colmena. O en kilos, sí. En kilos por colmena, porque depende de la cantidad de los tambores. Sí, sí. Los kilos, el apicultor casi es como el pescador. Pesca una mojarrita y sacó un matumbo así. No. Los kilos de miel eran altos, eran arriba de 50, 60, 70 kilos. Tengo 2 referencias que no sirven ni la de arriba ni la de abajo. Te hablo de promedio. En el año 78, que fue el año que nos casamos, tenía 100 colmenas. Saqué de promedio, no por una colmena, de promedio 100 kilos. Y después me tocó una sequía en el año 81. El 80 creo que vino una inundación, en el 81 vino una sequía. Que esos 2 puntos no los puedo computar. Saqué de promedio 7 kilos. Pero sacando esos 2 puntos, eran arriba de 50 kilos. Cuando vos sacabas 50 kilos, decía, en un año medio jodido. ¡Oh! Un año medio jodido y sacás 50 kilos y tirás tiro al aire. Sí. Eran altos los promedios. Por eso te digo, el precio quizá era más bajo, pero los kilos eran muchos. Bien. ¿Y ya para ese momento se hacía el traslado a distintos cultivos en la región? No, yo no los hice por lo menos. Había gente en ese momento que llevaba al valle, a la manzana, no de Balcarce porque no había apicultores grandes. Pero no. Yo nunca... Sí he movido alguna colmena porque cambiaba de potrero o algo, pero como se hace ahora, Transhumancia, digamos, claro. No, vos donde la ponía, la colmena se empezaba a crecer sola porque había flores por todos lados. Bien. Bueno, un poco siguiendo, digamos, con los temas, me gustaría saber el tema de el apicultor. El apicultor cuando usted empezó. ¿Cómo era? ¿Era reacio? ¿Era cerrado? ¿Era ermitaño? No es el apicultor en sí. De mentalidad, digamos. Acá veríamos al ser humano, porque todo es lo mismo. Sí. El ser humano tiene la tendencia que si vos conocés del 1 al 10, va a decir del 1 al 8, al 9, siempre te guardas algo. El humano tiene esa tendencia. Y encontrar gente que no era así, nunca me gustó ser egoísta, porque si yo no te digo algo, vos lo aprendés en otro lado, no tiene ningún sentido. En sí el humano, no el apicultor. Ya te digo, éramos pocos, éramos muy poquitos y teníamos una conexión quizás distinta a la de ahora, que hay tanta diversificación. Éramos más, por ejemplo, los de Escarpato, Sí. Nos reuníamos ahí, vos ibas a comprar unos jalillos, el otro iba... Y yo siempre decía, íbamos a enjambrar ahí, porque nos juntábamos todos ahí. Era otra cosa, era más amena la cosa, no había egoísmo en cuanto a... Aparte estábamos todos empezando en el tema, pero siempre el humano tiende a guardarse algo y no puedo decir que había algo de rivalidad, no sé, yo no la noté. Bueno, y un poco también hablando de esto de la reunión, para ese momento, cuando usted me está comentando, cuando recién empezaba, ¿se ideó o se pensó la idea de unir a los apicultores? Cuando vos empezás, te querés comer los chicos crudos. Nosotros, cuando teníamos 20 colmenas, nos juntamos 3 o 4, no había más, queríamos hacer una cooperativa. Mandamos a pedir copia de estatutos a Entre Ríos, yo no me acuerdo de qué lugar. Vos te imaginarás, vos venís joven, con toda la fuerza, querés hacer... No se logró nada. Nunca se logró así hacer algo como ahora que hay cooperativa. No. Ya te digo, al ser pocos y poca experiencia, no había mucho. No estaba internet que vos podías ver, era todo o por teléfono, por carta, por lo que vos indagabas así por arriba. No estaba la posibilidad que tenemos ahora de informarte. Vos la agarrás, apretás una tecla y ves cómo están sacando miel en Tailandia, en cualquier lado, ¿viste? No, eso no, como no teníamos posibilidades. Bien.
Bien, y un poco en relación a organismos, digamos, una pregunta que le iba a hacer es, ¿se empezaron en ese momento ya a relacionarse con algún organismo nacional, provincial, barra municipal? Mira, municipal no, porque No había, no bueno, había ninguna posibilidad. El INTA, pero el INTA nunca fue, a mi modo de ver, sí, nunca fue positivo para la apicultura. bien, Y te diría más, y no tengo ningún espacio en decirlo porque lo he dicho siempre y se lo he dicho a ingenieros agrónomos. El INTA tiene sus cosas buenas, pero es el destructor de la tierra. claro, Usa toda clase de porquería para tirar y con la apicultura nunca se llevó bien. Aunque el INTA tenía cambio rural, tenía esto, tenía el otro, la gente que trabajó en eso merece todo mi respeto, pero una cosa cuando vos trabajás por la parte económica y otra cosa cuando defendés la actividad. Y yo del INTA no puedo decir nada favorable. bien. No. Salvo lo de Case Nelson que me comentaba. Sí, no, no, Case Nelson. Y puedo decir también, en un momento, en el año 83, 84, 82, por ahí, tuvimos, nos fumigaron un colmenar y nos mataron un colmenar, fumigaron un girasol y a otra persona también se lo fumigaron y le iniciamos una demanda a la empresa y se la ganamos, Bien, se la ganamos. Y de ahí quedó como precedente en el Tribunal de Mar del Plata, que fue el primer caso que entró en tribunales de fumigaciones por abeja. bien, Y el INTA, en ese caso, prestó las instalaciones, la tenían acá en Balcarce, en la calle 11, creo, entre Boulevard y 16. En ese momento estaba el ingeniero Laría y prestaron para que nos reuniéramos porque habíamos hecho una especie de agrupación, éramos 2, 3 personas que fuimos elegidas para representar eso y juntamos por medio del INTA, que nos prestó la sede, a los agricultores, o los apicultores, los aeroaplicadores y los productores. Teníamos unos debates de lo más acalorados. Y a partir de que nos fumigaron esos colmenares y nos mataron, porque nosotros conseguíamos mapas del partido de Balcarce y se los llevábamos a los aplicadores. Los mapas los agarraban, le poníamos nuestro teléfono y los puntitos de donde estaban las colmenas. Los metían en los cajones de herramientas, me consta eso, y los dejaba, los perdía. Era como una zonificación, digamos, de las colmenas. Y claro, estaban ubicadas las colmenas, Bien. teníamos los teléfonos para que nos avisaran, Cuando iban a fumigar. para fumigar, para bien. tapar. Eso nunca le dieron pelota. Cuando hicimos la demanda, los mapas los tenían enmarcados en las oficinas y nos empezaron a avisar. Nos costó, te digo, sangre, sudor y lágrimas la batalla que tuvimos y fui uno de los que llevó eso adelante porque en esa época era joven y con toda la fuerza que tenía para llevarlo y le ganamos a los aplicadores. Bien. Nos respetaron. ¿Y con Cornejo? Con Cornejo le he tenido así contacto muy poco. Lo mismo que con Bolognese tuve contacto, ha venido a dar charlas, el pelado y todo, tipo macanudo, y después no lo vi nunca más. Bien. Pero he tenido contacto así a través de los cursos que daban, de las contactos esporádicos, no Bien. así asiduos. Bien, y en cuanto a formación, lo que le iba a consultar, ¿usted es perito apicultor y también criador de reinas o solamente perito apicultor? No, yo no soy perito apicultor. Ah, no es perito apicultor. A mí nunca me interesó el tener un papel. Bien. A mí me interesó saber lo que hacía. Bien. Yo puedo criar reina, puedo ser jalea real, puedo diagnosticar lo que quiera, pero no tengo ningún título que lo avale. Bien. Sí. Eso nunca me interesó. Bien. No, yo consulto como hablábamos de instituciones, pero... Sí, no, nunca quise hacerlo. ¿Hubo algún programa o financiamiento específico para el sector Sí, que haya funcionado, digamos? Mira, toda cosa que sea gubernamental, yo no sé, yo no puedo decir si funcionó o no funcionó. No vamos a entrar en detalle acá. Bien. Para mí no funcionó. Bien. Todo lo que tenga que ver con lo estatal, nunca fui muy afecto a acercarme a eso. Bien. O sea que no puedo decir nada porque no lo conozco de adentro. Bien, perfecto, bien, perfecto. Para el momento que usted estaba, creía, o sea, además de esta cuestión legal que me comentó, ¿se hacían discusiones entre los apicultores?
Discusiones en En qué... el tema de la producción, en el tema de lo que bajaba a nivel nacional o provincial. O... Sí, ya te digo, nos reuníamos un grupito a tomar unos mates y a hablar Claro. cualquier verdura. Y sí, se hablaba de todo, en serio, en joda. Ya te digo, el contacto que había era con poca gente y los conocimientos fueron paulatinos. No Bien. fueron que todo el mundo sabía todo, pero sí, sobre todo con Escarpato teníamos unas lindas charlas sobre, porque el gringo era un tipo honesto, frontal, sincero, y siempre nos consultábamos cosas. Pero esa consulta no de que si te puedo esconder, no, no, largábamos lo que cada uno hacía para probar. Usted pruebe esto y yo pruebo esto. Ahí vemos. Eso fue algo muy lindo. Te digo, mi experiencia en esto siempre fue sobre un camino suave, lindo. Bien, bien, perfecto. Con el tema de los precios de los productos apícolas. Y los precios, ¿viste cómo es? Fue, es y será, nunca lo manejamos vos. No, digo, me refiero, por ejemplo, en la compra de materiales, ¿surgió la posibilidad de unirse para comprar materiales o vender la miel? Sí, ya al principio era muy poco, porque, por ejemplo, Escarpato compraba miel Sí, y había compradores en otros lados. Te digo, yo te hablo por mí, sí, obviamente. no me voy a poner como ejemplo de absolutamente de nada. Nunca me gustó buscar enemigos ni hacerme enemigo por dinero. Que yo tenga un enemigo por otros motivos, todos los tenemos, pero por dinero no. Escarpato compraba miel y le vendimos muchísimo tiempo a Escarpato. Pero después empezaron a aparecer otros compradores que tenían, por ejemplo, mejores precios en algunos casos. ¿Sabes? La actitud mía lo hice con Escarpato, lo hice con Juan Otonero, lo hice con varias personas. Y me le decía Chiquito, mirá, vos me pagás 5. Hay uno que paga 6.50. ¿Te podés arrimar? Te la vendo a vos. A veces sí se arrimaba y la vendía. Y a veces me decía, Oscar, no puedo, vendésela al otro. Bien. Nunca le metí los cuernos a nadie. No, bien. Siempre fui honesto. Y por eso me quedaron las amistades que me quedaron, por ser honesto. Eso lo hice con muchas personas. Juan Otonero fue otro de ellos. Y me lo agradeció porque se lo dije. Porque aparte de la parte comercial, después se crea una amistad. Y vos no podés romper una amistad por una moneda. La moneda va por debajo de la amistad. Bien. En eso era el comercio que había. No, nunca fue muy conflictivo la cosa esa. Bien. Para mí, por lo menos. Y bueno, un poco ahora ya entrando a la tecnificación, ¿cree que hubo algún cambio a nivel de Balcarce a partir de la década del 70, cuando empezó usted? En la parte tecnológica, En la parte tecnológica productiva. sí, ya te digo, yo he dejado hace ya unos cuantos años, pero ha cambiado el 100%. Bien. Desde las maquinarias, ahora sacan la miel y bloquean las colmenas con jarabes. Yo no puedo decir que está bien o está mal. Yo no lo haría si estuviera hoy, Bien. creo. Ha cambiado eso, te tenés que mover las colmenas, la parte sanitaria, la parte legal, la parte como es impositiva. Bien. ¡Oh! Eso le iba a preguntar. Yo te digo, estoy al margen de todo eso, pero veo mi yerno como se tiene que mover la parte impositiva. Sí, o el tema de la legislación también. Te volvés loco y sabés que te están currando por todos lados. La sala de extracción, tenés que tener 25.000 cosas, que algunas son estúpidas, algunas son realmente estúpidas, pero bueno, te lo piden, ha cambiado muchísimo. Bien. ¿Cree que hubo avances en lo que es maquinaria o genética, obviamente, de alimentación? Y, por ejemplo, específicamente quería saber lo del tema de tratamiento de las abejas. En la parte sanitaria, Sí, en la parte de las famosas tablitas que me han comentado algunos. mira, el tema de las tablitas siempre fue muy controversial. Bien. Cuando aparecieron los primeros síntomas de Varroa, se curó la primera vez con fenotiacina, me acuerdo, con el humo ese, te envenenaba vos y le daba al ave. Pasaron por montones de productos y vinieron las famosas tablitas Gama, Bien. que eran las tablitas de madera. Después vinieron las tiras, las sandos y no sé cuántas más. A ciencia cierta, hasta la experiencia que yo tuve, nunca esas tiras sirvieron para nada.
En parte podía ser, era de liberación lenta, según decía. Vos cuando tenés un ataque de barroa tenés que bajarlos del vamos, lento, de nada. Lo único que yo te puedo decir, yo me hice las tiras, me hice las maderas, me hice todo tipo de medicamentos. Yo una vez compré las tiritas de plástico, una vez, no me acuerdo el año. No sé, no pasó nada, pero siempre me las hice. Me analizaron la miel, le he vendido a diversos acopiadores. Nunca me volvió un tambor de miel porque tenía residuos de nada. Yo curaba cuando había que curar. Curaba en otoño, ahora curan 2 veces, yo curaba en marzo, fines de marzo, en ese momento, el clima ha cambiado, qué sé yo, ahora curan de otra forma. Curaba cuando había que curarlas. Nunca tuve problemas, ni con la miel, ni con las abejas. Y las tiras que yo hacía, las hacía a conciencia. Agarraba el producto, lo medía con jeringa, lo hacía como había que hacerlo. Nunca tuve problemas, siempre funcionó. Bien, bien. El tema de la utilización de medicación, ¿cómo fue tomado por los productores, digamos, cuando empezó a aparecer barroa? Digamos, cada uno hizo lo que podía Y sí, con la medicación que había. Con lo que había, Prueba y error. uno hacía, ¿viste? El tema de... Fue complicada la mano, porque nosotros siempre contamos las buenas. Saqué 100 kilos, las colmenas no se murieron, todo así, pero las malas, yo te voy a contar las malas. Cuando empezó con el barroa, nadie sabía nada. Yo hice esos famosos alfajores con oxytraciclina pura. Con azúcar impalpable. Con azúcar impalpable, bueno. Como no sabías cómo manejarla, porque te apareció una colmena y después tenías que destruirla. Yo me mandé los alfajores eso. Y los puse. En un año no saltó una. En 2 años ninguna. Y vos veías que tenían problemas los apicultores. Y yo estaba con las tortas esas, te estoy hablando hace muchísimo tiempo. El problema es que vos no podías mantener la torta siempre en la colmena. Cuando saqué las tortas, al año siguiente, tuve un desastre. Se me infectaron muchísimas colmenas. Por barroa. No, por loque americana. Por loque americana. Estoy hablando de la loque americana. Bien. Fue un desastre, tuve que destruir. Quemar, digamos. Montones, la cera toda fue a parar al hoyo. Tuve que parafinar, porque el material no lo iba a tirar, eran más de 150 colmenas. Parafiné todo, un trabajo, cada vez que me acuerdo me canso de pensarlo. Bueno, eso fue un error de haber querido salvar algo, pero como nadie sabía nada, yo me metí en algo que dio resultado, pero cuando la saqué, se me vino todo abajo. Bien. Eso me pasó con la loca americana. Bien. ¿Hubo resistencias al cambio? Digamos, de pasar de una medicación capaz de tipo casera a medicación avalada por los organismos. Es que medicación avalada por los organismos, por ejemplo, vos en Barroa tenés la medicación avalada, que no sé si seguirán igual, con las tiras oficiales, que están respaldadas por nadie. Pero eso no lo vamos a tocar. Ya te digo, yo siempre me hice los medicamentos, obviamente compraba las drogas. Sí, claro. Me los hice yo y siempre fue efectivo en un 100%. Y nunca tuve un rechazo en la miel de nada. Y me sacaban las muestras al principio, cuando te meten el cosito ese. Sí, nunca tuve problema de nada. Así que, y la resistencia a los medicamentos, obviamente que la debe haber habido, ahora se están curando cruzado con 2 productos, pero ahora parece que uno de los productos ya de Bayer no viene más, claro. La flumetrina, así que no sé con qué la van a... Pero en ese momento, la cosa como era nueva, no dio tanta resistencia. Aunque te digo, curé como más de 16 años con flumetrina y siempre los volteó. Siempre hice el muestreo antes de curar y después de curar y siempre los limpió. Bien. En cuanto a la rentabilidad,
¿Existieron asociaciones, digamos, después de este intento que usted me comentaba de cooperativa o asociación que intentaba hacer para mantener la rentabilidad de la producción? ¿Que funcionasen o que no? Acá en Balcarce, no. A nivel regional, Y en el regional, por ejemplo, con el CEPA. sí, pero no era algo que vos podías. Yo nunca estuve adentro de esos grupos. No era algo que. Porque siempre fuimos medios individuales. Cada uno miraba lo suyo. Yo no sé si funcionaba, como por ejemplo, ahora hay una cooperativa acá en Balcarce. Bien, No sé si funciona, no funciona, cómo es. Pero como eso nunca hubo una agrupación, tampoco había tanta gente para formarla, bien, no te puedo decir eso si había o no había. bien. ¿Y cree que en ese individualismo del apicultor es por eso que tampoco se pueden formar esas asociaciones? ¿Esa reticencia o no? Volvemos a lo mismo. Si vos agarrás, se me ocurre, productores Sí. de papas, de trigo, ganaderos, apicultores, está siempre esa rivalidad, esa resistencia, ese egoísmo que el humano tiene, no el apicultor en sí. Si vos agarrás un grupo de gente realmente desinteresada de la parte económica, vamos a salvar la actividad, vamos a trabajar por esto. La rentabilidad, cada uno tiene la suya, pero vamos a luchar por esto. No, no. Desaparece el egoísmo. Eso, pero eso es del humano, no creo que sea del apicultor precisamente. Bien, Es una bien. lástima que seamos así. Bien. Cuando empezó, además de esto, de que ahora que vamos a pasar a comercialización, cuando empezó, además de vender así la miel a menudeo, ¿recuerda cómo en el circuito de comercialización había lugares, por ejemplo, usted llevaba la miel a algún lugar, después, o sea, además de venderla en su casa, quizás algún Sí, lugar? sí. Mira, siempre la miel la vinieron a buscar. Vos tenías, ahora también la vienen a Sí, buscar. sí, totalmente. Vos tenías tantos tambores, le decías, fulano, tengo tantos tambores, dale, paso a buscarlos tal día, tal otro, tal otro. Siempre fue fluida la cosa, no fue una cosa complicada, y creo que ahora tampoco, porque yo veo ahora también, hacer un negocio, te lo vienen a buscar, Sí, la compra. no es una cosa complicada. A mí nunca me resultó Bien. complejo eso. Bien. Y con el tema, que es algo que he debatido con algunos apicultores, con el tema de los acopiadores. ¿En qué sentido? ¿Es que te paga más, que te paga menos? Claro. Pero ese es el libre mercado. Sí, hoy también pasa lo mismo. Por eso te digo lo que te dije hace un rato. Vos me pagabas 2, ella me pagaba 3, y yo te vendía a vos y te decía, mira, me paga 3, ¿te animás? Al otro le decía lo mismo. Siempre fui de frente con eso. Bien. Y no quiero ser el ejemplo de nada, porque no No. soy ejemplo de nada. Pero siempre me gustó ir de frente. Por eso me han quedado amistades. Bien, bien, bien. Y con el tema de, que eso yo también le preguntaba a Daniel, con el tema del consumo local y la exportación, ¿cómo cómo se ha tratado o ha tratado de lidiar usted? Mirá, cuando nosotros vendíamos miel suelta, te imaginas, vendíamos capaz, en el año podíamos haber vendido 10 tambores sueltos, que para mí en ese momento era un logro. La comercialización fue una cosa simple, no fue complicada, no había tanta competencia como ahora. Ahora tenés miel etiquetada, algunas truchas, otras no, Sí. pero en todos lados. Antes no había miel. Lo que sí teníamos que luchar al principio, yo tenía un tambor acá en el garaje, venía alguien con un pote, se lo llenaba y la veían duro y decía, pero esto tiene cera. Había que colonizar, no sabés lo que era. Sí, Era, también. esto tiene cera. Y había que explicarle que la cera Más cara que había. era colonizar un poco la cosa. Eso fue la lucha que tuvimos. Pero después de la venta no fue ni traumático, ni así fraccionada, ni así para exportación. Bien, bien. No era complicado. Bien. ¿Y con siente que hubo una evolución desde que usted empezó hasta que terminó en el mercado por el consumo de miel? Digamos, ¿aumentó a El lo largo del tiempo? consumo en sí, el argentino, no sé cómo estará ahora, siempre fue bajísimo. Bien. El consumo acá fue bajo. No sé ahora, es probable que haya subido, no lo sé. Bien, bien. ¿Y hubo conflicto por el precio de la miel con los acopiadores y con los intermediarios en algún momento? Y el conflicto dependía de vos. Bien, Si vos, como te dije, te lo digo otra vez, yo veía, fulano, mengano y sultano, siempre tenía la prioridad la persona que la tenía a mano, que es como si vos tenés, le comprás el bolichero del barrio,
Y cuando tenés guita te va al supermercado. Nah, Claro. no lo cagué, pobre tipo. Perdón, se me escapó. Siempre tenía prioridad la persona, en este caso el Escarpato. Bien. Le decía, chiquito, el que andaba la cosa, pasa esto. Te digo una cosa, chiquito me dijo una vez, Oscar, no puedo hacerte este precio. Si precisás más tambores porque no llegás, yo te los presto. Vos fijate cómo era el tema de la comercialización. No primaba la guita, el Sí. joder a uno, joder a La otro. relación humana. La relación humana, y quedó una relación hermosa. Bien. ¿Cuál cree que sigue siendo, digamos, o que influyó a la hora de crear una asociación a la hora de comercializar? Por ejemplo, pienso yo ahora en la Cuenca del Salado, que tienen hace más o menos 2 o 3 años una cooperativa que hacen fraccionamiento conjunto. ¿Cree que eso en el momento que empezó usted era difícil de realizar? Yo te diría que, no te voy a decir que era imposible, pero sí era muy complicado. Ya te digo, por el volumen mismo, porque no había un... repito, no había la comunicación que tenemos ahora. Habría lugares más organizados, supongo que sí, pero al estar más diseminado todo, a no tener tanto contacto, vos desconocías, al menos en mi caso, desconocía cómo estaba organizado en otros lugares. Pero yo supongo que como se ha llegado ahora, en ese momento era más complicado, Bien. más difícil. Bueno, ya para ir cerrando, digamos, para usted, ¿cuáles fueron los principales cambios que hubo en los últimos 50 años, digamos, desde que empezó en el 73 hasta que terminó en la actividad? Y depende de cómo lo mire, hubo muchos cambios. Desde el punto de vista de promedios de miel, fue terrible. Desde el punto de vista sanitario, fue espantoso cómo avanzó, enfermedades, problemas y demás. La cantidad de colmenas que se incrementaron, ahora tenés lugares que tenés colmenares de diferentes apicultores a 300, 400 metros de distancia. Eso te acarrea enfermedades, competencia con la flora, que cada vez la flora es más escasa. Ha cambiado mucho en muchas cosas para mal. Bien. Para mal. ¿Y cree que, por ejemplo, la transhumancia o la africanización afectaron en esto, en los cambios? La transhumancia y la africanización. Y mira, la africanización siempre estuvo. En el norte había más problemas de africanización. Acá nunca llegó por el clima. Bien. Pero la transhumancia pudo haber afectado la africanización, pudo haber afectado la llegada de determinadas enfermedades, pero tenía el beneficio de que adelantaba las nucleadas, tenías mejores promedios, a cambio de los movimientos, obviamente. Bien. Tiene una a favor y una en contra. Pero todo tiene su parte buena y su parte mala. No le veo... Bien, nada. bien. ¿Cree que evolucionó para mejor o para peor el número de apicultores y la cantidad de colmenas? Mirá, si lo miramos del punto de vista climatológico mundialmente, es para mejor que haya aumentado la cantidad de apicultores. Porque al haber más apicultores hay más polinizadores. Y si hay más polinizadores hay más comida. Como está dándose hoy, en el mundo, el tema de la contaminación ambiental, el cambio climático es una mentira. El cambio climático es una manipulación climática. Bien. El hombre la está destrozando. Y no precisamente por los cortes de los árboles, sino por lo que están tirando en toda la atmósfera nuestra. Las abejas están muriendo hoy por la radiación de las antenas que están emitiendo, los mal llamados radares meteorológicos, las antenas de telefonía celular que tenemos acá. Eso va en contra de la vida humana, vegetal y animal. Y las abejas son las que están padeciendo. El que haya más apicultores es algo positivo, porque va a haber más cantidad de gente que tenga abejas, y si son apicultores conscientes, las van a defender, las van a cuidar, y eso va a haber comida para el futuro. Yo siempre recuerdo lo que decía don Moisés Katzenelson. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, cuando había que ir al frente, a los apicultores no los reclutaban, porque sabían que después de la guerra iba a hacer falta comida y necesitaba de la abeja. Si hoy no tenemos abejas, en 4 años nos morimos de hambre. Literalmente nos morimos de hambre. Por eso es bueno que haya apicultores y que sean conscientes de esto, porque
esto es una cuestión aparte de la apicultura. El desastre climático que el hombre está causando en los últimos años es espantoso. Vamos a un autoexterminio, como lo digo, en forma literal. Si el hombre no reacciona a lo que estamos haciendo y no lo sabemos, mejor que haya abejas para ver si hay comida, porque la comida la están eliminando con la famosa Agenda 2030, que no tiene nada que ver con la apicultura. Están eliminando la ganadería en Europa, están eliminando los cultivos en Europa, y le han tomado la mano, han muerto en Estados Unidos 1,000,000 y pico de colmenas, ahora con este invierno. Sí, sí. Los cambios que hay en el clima no son naturales, son hechos por el hombre, como los sismos, los terremotos, bueno, lo mismo. Sí. Todos los cambios climáticos los está causando el hombre, o al menos el 85%. Y eso va a apuntar a la abeja. Si nos quieren dejar sin comida, matando a la abeja nos quedamos sin comida. No precisan matar vacas ni nada. Matando a la abeja nos quedamos sin comida. Bien. Y eso está más que estudiado. Bien. Por eso es bueno que haya apicultores. ¿Cree que hay factores, digamos, a lo largo de la historia, acá en el nivel de Argentina, que afectaron en el sector, dígase, políticas públicas, crisis económicas o ambientales? Y te digo, las crisis políticas son las que ahora el Estado ha metido la mano y te ha presionado de todos lados. Antes no, antes bien. Como la apicultura no existía, nadie le daba bola. Cuando vieron que entraban cuántos millones de dólares, y metieron la mano y ahí te destrozaron todo. En cuanto a la parte ambiental, y la parte ambiental sí, la parte ambiental ahora es catastrófica. Bien. Hoy es catastrófica. Bien. ¿Cree que de algún modo hubo solución de las complicaciones que usted vivió o vivieron al día de hoy? ¿Hubo alguna solución? No, no le veo solución. La cosa se complicó más. Bien. Porque si antes yo te digo que dejando una colmena en un lugar le sacaba 50 kilos, hoy vos dejás la misma colmena en el mismo lugar, es probable que se te muera. O sea que no hubo una evolución. Hubo que hacer cambios acorde a la época que se vive, y eso, si lo querés llamar evolución, puede ser. Pero si dejamos la cosa a lo natural, no. Bien. De mi punto de vista, no. Bien. No soy el dueño de la verdad, obviamente. Bien. ¿Cómo cree que es la situación actual hoy día de Balcarce respecto de los 50 años atrás que vivió usted en el sector apícola? ¿Cómo cree que es actualmente la situación en Balcarce, digamos, con el tema de la apicultura? ¿Ha mejorado? Y ha mejorado, esto va aparejado a la respuesta anterior. Ha mejorado porque hubo que hacer cambios. Hoy tenés que moverte y la actividad es más fluida, más movida, te demanda más gastos, más problemas. Si bien las ganancias no son malas si tenés un año normal, pero en sí, si vos me dijeras, ¿con qué te quedás? ¿Con lo que hay ahora, con lo que había antes, con lo que había antes? Y no soy de los viejos, antes era todo mejor, no. En esto era mejor. Bien. Y cualquier apicultor de mi época te va a decir lo mismo. No tiene nada que ver con las complicaciones que tenés ahora. Bien. Bueno, un poco para cerrar, le voy a hacer tres preguntas o tres frases que me gustaría que me diga. La soja es un desastre, pero no solamente para la apicultura, para la tierra. Bien. Un desastre. Bien. Buscan lo económico, va bien. La soja trajo el glifosato. No, el glifosato no estaba, pero con el glifosato salvás la soja, pero destruís todo, incluso vos. Bien. ¿La apicultura es para usted? ¿O fue? ¿Qué? Por ejemplo, ¿qué? Claro, ¿qué fue para usted? Para mí la apicultura fue un trabajo hermoso que me permitió vivir y me permitió conocer gente maravillosa, que me ha dado un montón de satisfacciones. Bien. La apicultura fue hermosa. Y la última pregunta que tengo para hacerle es, ¿volvería a hacer la actividad? 1000 veces. Hoy, obviamente no, pero si tuviera que nacer de nuevo, la elijo siempre. Siempre. Es algo extraordinario. El apicultor, el que cosecha miel solamente, que ve la plata, no. El apicultor, si algún apicultor escucha esto, me va a entender lo que le digo. Yo volvería siempre a la apicultura. Bien. Bueno, le agradezco a ambos por la entrevista y bueno,
espero nuevamente compartir con ustedes lo que realizamos en conjunto. Gracias.